Hoy les vamos a hablar un poco acerca de lo que es el manejo de la muerte y el duelo. Como introducción, la muerte y el duelo forman parte de la experiencia humana y acompañan a las personas a lo largo de todo el ciclo de vida. Aunque suelen ser temas evitados, comprender cómo se vive, se interpreta y se afrontan permite entender mejor las reacciones emocionales ante la pérdida y la manera en que cada individuo y cultura le da sentido al morir. En esta presentación se abordarán los significados de la muerte, las pérdidas más significativas, el proceso del duelo y los dilemas éticos relacionados con el final de la vida, con el fin de promover una visión más humana y consciente de estos procesos. Vamos a empezar con el contexto cultural. ¿Qué es el contexto cultural? Determina cómo se explica, se enfrenta y se expresa la muerte. Incluye creencias religiosas, tradiciones, rituales funerarios y normas asociadas sobre la expresión del dolor. En algunas culturas, la muerte se vive de forma emocional y colectiva. En otras, se vive en privado y con contención emocional y en silencio. Las creencias sobre el más allá influyen en el miedo o la aceptación de la muerte. La cultura también define quién cuida al enfermo, dónde se muere y cómo se despide a la persona. En sociedades modernas, la muerte suele ocultarse y delegarse a instituciones médicas, lo que puede generar distancia emocional y dificultad para elaborar el duelo. Básicamente, lo que nos dice es que la muerte y el duelo se vive igual en todo el mundo, pero de diferente forma. Es decir, aquí en México celebramos lo que es el Día de Muertos, que básicamente es celebrarle a la persona fallecida para mantenerla cerca. Mantenemos esa idea de que vienen una vez al año a estar presentes con nosotros y significativamente el duelo lo vivimos menor a como si fuera en otro lugar, en otro país, donde básicamente una persona fallece y ya no se vuelve a tocar el tema de esa persona para que duela menos y se abra menos la herida metafóricamente hablando. También se tiene creencias, por ejemplo, antes nuestros antepasados en egipcio tenían esa creencia de que cuando una persona fallecía, se iba al más allá y se llevaba todas sus riquezas. Estoy hablando del tema de los faraones. Ellos tenían otro contexto diferente acerca de lo que es la muerte y su duelo era completamente diferente. Ellos celebraban y no lo miraban como una pérdida. Entonces se vive diferente dependiendo el contexto cultural acerca de lo que es la muerte y cómo se va a llevar el duelo. También otro tema muy importante es la revolución de la mortalidad. La revolución de la mortalidad se refiere al cambio en las causas y en las formas de morir a lo largo del tiempo, principalmente debido a los avances médicos y sanitarios. Antes, la muerte ocurría a edades tempranas y por enfermedades infecciosas. Actualmente, la mayoría de las muertes se deben a enfermedades crónicas y degenerativas. La esperanza de vida ha aumentado, pero el proceso de morir suele ser más largo. La muerte pasó del hogar al hospital. Este cambio transformó la relación con la muerte. Ya no es repentina ni familiar, sino prolongada, medicalizada y muchas veces vivida con dependencia al sufrimiento. Esto nos quiere decir que básicamente por todos los avances tecnológicos que han habido acerca de las personas en si mueren o no mueren, ha llevado a cambios revolucionarios. Uno de estos y que más conocemos son los hospitales. Antes, las personas solían morir en sus casas. Se miraba cuando una persona estaba enferma y pues básicamente se podía atribuir a que ya estaba cerca pues de fallecer. Entonces, ahorita, cuando una persona ya se está sintiendo mal, rápidamente va al hospital. Ahí es donde le detectan si llega a tener alguna enfermedad y si es una enfermedad de mortalidad. Claro, antes fallecías inmediatamente, ahora no. Ahora puedes extender más tu tiempo de vida con medicamentos. Claro que puedes tener pues ciertos cambios acerca de que si sufres, en este caso hablando de alguna enfermedad pues crónica o mortal, pero gracias a los avances, pues ahora puedes extender un poquito más lo que es tu calidad de vida. El cuidado de los moribundos. El cuidado de los moribundos se centra en la calidad de vida durante la etapa final. En esta no se busca la curación,
busca aliviar el dolor físico y el malestar emocional, promueve el acompañamiento, la escucha y el respeto a la dignidad del paciente, excluye apoyo psicológico y emocional a la familia, reconoce el derecho de la persona al decidir sobre su atención. Este tipo de cuidado cuestiona la idea de que la muerte es un fracaso médico y propone una visión más humana, donde acompañar y aliviar es tan importante como curar. Básicamente, en esta etapa es cuando la persona lamentablemente ya no tiene una cura para alguna enfermedad o alguna muerte, pues, de mortalidad. En este caso, eh, busca lo que es el acompañamiento de las personas en sus últimos instantes de vida y ayuda emocionalmente a que la persona pues también se sienta a gusto en sus últimos días. Muchas veces hemos visto casos donde los niños con alguna enfermedad terminal, y en este caso como cáncer o alguna otra infección, les cumplen su último deseo. Y esto básicamente es eso, es acompañar a las personas en sus últimos instantes. Puede ser un ejemplo, podría ser cuando los niños quieren ver a su superhéroe favorito y varias personas o alguna institución se encarga de mantener ese deseo vivo y lleva a su personaje favorito pues para acompañarlo en sus últimos días. Y básicamente el cuidado de los moribundos es eso, acompañar a las personas que ya lamentablemente no tienen una cura para su padecimiento y posteriormente pues llega el proceso de el fallecimiento. Cambios físicos y cognitivos que preceden a la muerte. Antes de morir suelen aparecer cambios físicos y mentales, incluso si no hay una enfermedad diagnosticada. Una de las cosas que suelen pasar es que disminuye la energía, se pierde el interés en comer y beber y hay mayor debilidad general y baja el funcionamiento diario. Por ejemplo, una persona muy mayor puede empezar a comer mucho menos, dormir más, tener menor fuerza para actividades muy básicas, aunque no tenga una enfermedad diagnosticada. Cambios emocionales. Al igual que hay cambios físicos, también hay cambios emocionales. Entre ellos está la menor sensación de bienestar, menos motivación, más cansancio emocional. En estudios se ha observado que muchas personas en el último año de vida deciden o se comienzan a sentir menos satisfechas con la vida, aunque de su salud estuviera normal o bien. Yo puedo poner un ejemplo, personal. Yo tengo a mi abuelita, es una persona mayor y he notado mucho este cambio. Recuerdo que incluso en tiempo pasado, años pasados, mi abuelita le encantaba muchísimo tejer, o sea, le gustaba mucho tejer en servilleta y es algo que ahora lo ve como X, o sea, ya no le crea una satisfacción, ya no lo disfruta, ya lo mira como una actividad más. Igual, siempre es como no se ve como o se hace ver como si estuviera feliz, es como simplemente ella ya existe, ¿saben? O sea, ya no está este bienestar, ni esta motivación, ni esas ganas de hacer ciertas actividades, de volver a tejer, ya no existen esas partes. Descenso terminal. El descenso terminal es el deterioro de habilidades cognitivas poco antes de la muerte. Esto afecta su rapidez para pensar, su comprensión, su lenguaje y su orientación espacial. Por ejemplo, una persona puede tardar más en responder preguntas, responde más lento o tiene una dificultad para encontrar palabras que antes usaba con facilidad. Señales cognitivas importantes. Algunos cambios mentales pueden aparecer años antes a que exista mayor velocidad para procesar información, que exista dificultad verbal o hayan problemas para razonar en el espacio.
Es como cuando alguien antes resolvía cosas rápido y con el tiempo necesita mucho más tiempo para procesarlas. Confrontación de la propia muerte. Muchas personas que están cerca de morir suelen saber qué va a ocurrir y les gusta hablar acerca de eso, o sea, suelen estar conscientes de su estado, sobre todo si tienes una enfermedad diagnosticada. Son personas que saben que va a llegar este momento y que está bien y que lo hablan y que no hay ningún problema en que se toque ese tema, no es como un tema sensible, incluso le reduce la ansiedad. Puedo poner otro ejemplo, tengo una tía que tiene una enfermedad ya muy avanzada, ya muy grave y está consciente de su estado e incluso cuando solemos platicar de ella respecto a cómo se siente, esta parte pues de su bienestar simplemente. Ella siempre es como habla acerca de que yo sé que voy a morirme y que tal vez es algo que va a pasar muy pronto y está bien. Y lo habla y es como, incluso yo he hecho tal vez malamente el comentario como, ay tía, no diga eso. Y es como, pues es que no pasa nada, mija, o sea, está bien, yo estoy consciente de que va a pasar y está bien y no hay como una negación hacia esto, ¿saben? Este, la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross propuso 5 etapas frecuentes para reconciliarse con la muerte. La primera es la negación, esta parte del no puede ser, simplemente no poder aceptar que esto va a suceder. La segunda etapa es la ira, comenzarse a preguntar por qué yo, por qué a mí, por qué me tiene que pasar esto, por qué tengo que tener esta enfermedad, etcétera, ¿no? La siguiente etapa es la negociación de tiempo extra. El comenzar como con estas frases de que es quiero más tiempo o me faltan muchas cosas por hacer, no sé si tienes como nietos o quiero ver que mis nietos no se entren a la primaria, los hijos, no quiero estar cuando mi hijo tenga sus hijos, no sé, quiero conocer a mis nietos, esta parte de sentir que necesitan más tiempo para vivir. La cuarta etapa es la depresión, pues esa tristeza, la desmotivación, el que ciertas actividades como que ya lo había mencionado, que les solía disfrutar, que lo solían hacer sentir bien, ya no les provoca ninguna satisfacción, ya no hay una motivación. Y la cuarta etapa, que es la aceptación, pues una calma, una resignación de que tarde o temprano es algo por lo que todos vamos a pasar y por lo que tenemos que pasar. Entonces, para resumir un poquito como estas etapas y dar un ejemplito, puede ser una persona que primero no pueda creer, por ejemplo, si tiene un diagnóstico médico, que no pueda creer que tiene ese diagnóstico, que esté en la negación. Aquí vemos la primera etapa, que luego pueda enojarse de esto, estar siempre como el, ay, es que porque a mí, porque me tienen que pasar estas cosas, que es la segunda etapa. Después pasar a la etapa 3, el comenzar a pedir más tiempo, el que tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. De ahí el comenzar a ponerse muy triste, que ya no quiero hacer nada, que pues es que ya no le encuentro motivos, igual va a pasar, que es esta etapa, ¿no? Y finalmente pues llegar a una cierta calma y poderlo comprender que pues es la etapa número 5. Algo que hay que tener muy importante es que no todos necesariamente tenemos que o tienen que pasar por estas etapas. Es simplemente entender que esto es un modelo que hizo la psiquiatra Elizabeth, pero no una regla, no algo que se tenga que seguir. Y también entender que podemos vivir esas etapas, pero no es necesario vivir las 5 o no tienen que vivirse exactamente en este orden que dice el modelo. Igual que se pueden repetir, se pueden mezclar y siempre entendiendo que cada persona es diferente, o sea, cada cabecita es un mundo, ¿no? Por ejemplo, alguien puede sentir enojo y tristeza al mismo tiempo, o volver a la negación después de haber aceptado un poco la situación y es completamente normal y está bien. Al igual que fue aceptada, también este modelo tuvo muchas críticas ya que no está bien como el que se tenga que obligar a que las personas forzosamente lleguen a la etapa de aceptación, ¿no?
el entender que la negación o el enojo también pueden ser formas válidas de afrontamiento y que no es un examen que se debe de completar. Es decir, si una persona, por ejemplo, sigue enojada o en negación, no significa que esté fallando o que no esté bien o que no esté dentro de lo normal, sino que puede ser su manera de estarse protegiendo emocionalmente. Formas de la aflicción. La muerte de un ser amado es un suceso difícil. Primero se presenta la aflicción, una respuesta emocional que sigue a la muerte y que se convierte en duelo. El duelo es la reacción a la pérdida de alguien que una persona considera cercana. Para resumir un poquito esto, pues el duelo es el proceso de ajustarse a la pérdida de alguien cercano, mientras que la aflicción es la reacción emocional inicial ante esta pérdida. Algo que hay que considerar es que al momento de perder a una persona cercana, a un ser querido, esto va a afectar tanto emociones como rutina y relaciones. Se pueden cambiar los roles. Por ejemplo, una esposa que fallece su marido, pues de pasar a ser esposa es viuda. Un hijo al de tener el papel de ser hijo, puede que sus padres fallezcan, pues pasa a ser huérfano, ¿no? Y pues esto puede traer, el fallecimiento de una persona cercana puede traer tanto efectos sociales como económicos. Es decir, no solo va a doler emocionalmente, sino que también va a afectar su vida diaria y el rol de la persona dentro de la familia. Algo que también es muy importante es que la aflicción es personal, o sea, no existe una sola forma normal de sufrir una pérdida, sino que se tiene que entender que cada persona va a reaccionar de una manera diferente, que no hay un cierto tiempo estimado de recuperación, es decir, os fallece una persona muy cercana a mí, no significa que en un mes yo tengo que estar bien, o que solamente una semana tengo derecho a sentirme mal, o que tengo que pasar un año con este duelo, sintiéndome triste, llorando, no queriendo hacer nada. O sea, no hay un tiempo estimado, cada persona va a tener un tiempo diferente, cada persona tiene un proceso diferente y está bien. Y para muchas personas puede ser incluso el que hablar de la persona que falleció o seguir haciendo como actividades donde la persona fallecida se siga sintiendo como involucrada, pueden ser cosas que pueden ayudar mucho al proceso de las personas. En clase hablábamos acerca de una mujer que su esposo falleció, ¿no? Entonces, al momento de la comida servía tanto un plato para ella como un plato para su marido que había fallecido, ¿no? Entonces aquí vemos el que podemos hacer estas, o las personas pueden llegar a hacer estas cosas de que hacer actividades donde tal vez considerarlos o tenerlos presentes las ayuden a sentir que siguen ahí y a que sea un poco más llevadera la situación, que sea más sencillo. El modelo clásico del trabajo del duelo consta de tres etapas. La primera etapa es la conmoción e incredulidad, que es decir, una confusión, un aturdimiento, un llanto, y esa etapa puede ser un poco más fuerte si la muerte fue repentina, es decir, si no la esperábamos, por ejemplo, que haya sido por un accidente automovilístico, una caída, etcétera, no algo que no te esperas, no como cuando puede ser por un diagnóstico o una enfermedad que ya se sabía, como que algunas personas suelen pasar por este proceso de que, pues, sucedió como hay un diagnóstico, entonces sabemos que no sé, en cierto momento puede pasar. O sea, aunque también una persona completamente sana le puede suceder, es como tal vez un poco más sencillo, ¿no? Pero igual, como les menciono, depende. Puede ser para una persona así, para otra persona no. La segunda etapa es la obsesión con el recuerdo de la persona muerta, es decir, pensar mucho en la persona, sentir que sigue presente. Esto puede durar tanto meses, incluso años o el tiempo
que cada persona tenga, ¿no? La tercera etapa es la resolución, que es que se regresa el interés a la vida diaria, al volver a hacer actividades, pues sí, volver al ritmo de vida que se tenía antes de esta pérdida, ¿no? Y pues aquí es entender que recordar, dar a la persona ya no duele de la misma manera, sigue doliendo tal vez, pero ya no de la misma manera y ya se mezcla con un cariño, ya es recordándola tal vez ya de una manera tan triste, sino como con cariño. Y un ejemplito como para resumir un poquito estas tres etapas, es como al principio la persona puede no creerlo, ¿no? Una persona, falleció una persona y al inicio yo no lo creo. Después pienso como mucho en esta persona, en lo que pasamos juntos, no sé, recuerdos, etcétera. Pero con el tiempo puedes, puedo estarlo recordando tanto con tristeza, pero ya también con amor, o sea, ya con un cariño y como un recuerdo bonito hacia la persona, no tanto como algo que duele. Pero recordemos nuevamente, no todos van a seguir el mismo camino, y el dono no es algo lineal, ni va a ser igual para todos. O sea, algunas personas van a poder mejorar de poco a poco, otras se van a mantener completamente estables y otras pueden sufrir por muchísimo más tiempo. Ok, algo que también hay que tener muy presente es que yo he escuchado muchas críticas acerca de cuando se supera muy rápido la pérdida de un ser querido, ¿no? Y esto también es como, no es algo que se tenga que juzgar o que se tenga que criticar, porque como ya mencioné, todas las personas vamos a tener un proceso completamente diferente y está relativamente bien, está bien y es normal. O sea, querer volver a hacer tus actividades diarias, perdón, como antes, como lo solías hacer, no tiene nada de malo. O sea, hay personas que van a sufrir, pero siguen funcionando y adaptándose a pesar de esta pérdida, y esto no es frialdad, es resiliencia ante la situación. Pero también está bien el otro lado de que una persona tal vez pueda tardar muchísimo más tiempo, no sé, pueda incluso necesitar llevar un proceso psicoterapéutico y está bien. Y hablando del proceso terapéutico, pues es importante también saber que algunas personas se pueden recuperar solas con el tiempo y apoyo y otras no. Otras tal vez van a necesitar, como ya mencioné, este apoyo psicoterapéutico, etcétera. Y pues no se debe forzar nunca a que todos vivan el duelo de una misma manera, porque esto creo que es la idea, ¿no? Principal. Toda persona es diferente, toda cabecita es un mundo, todos los procesos son diferentes. El duelo nunca va a ser lineal o no siempre tiene que ser lineal. No hay una manera que te diga exactamente cómo tienes que vivir una pérdida de un familiar, de un ser querido, de un amigo. No hay una regla donde te diga tiene que ser así o así o así. Simplemente es un modelo y no hay más. Entonces, me gustaría terminar esto diciendo que acompañar y respetar el ritmo de cada persona suele ser muy útil y mucho más útil que presionar a la persona a que supere rápido la situación. Es decir, nosotros hay que apoyar, escuchar, pero nunca los comentarios de que, ay, es que ya pasó tanto tiempo y sigues igual, ya necesitas superarlo, ya necesitas. Actitud hacia la muerte durante el tiempo de vida, infancia y adolescencia. ¿Cómo entienden los niños la muerte? Los niños no nacen con un concepto adulto de la muerte, los construye poco a poco a medida que su cerebro se desarrolla. Para entender la muerte, los niños deben de comprender cuatro ideas fundamentales. Irreversibilidad. La muerte es para siempre, no se puede volver a la vida. Esto es lo más difícil de entender para todos los más pequeños. Universalidad, todos los seres vivos mueren, las plantas, los animales, las personas, nadie escapa de esto. No funcionalidad, cuando mueres tu cuerpo deja de funcionar por completo, ya no respiras, no comes, no sientes ni frío, ni calor, no sueñas.
Inevitabilidad. No se puede evitar, da igual lo que hagas, tarde o temprano la muerte llega. ¿Qué pasa en cada edad? De 3 a 5 años, su comprensión es mágica y muy limitada. Piensan que la muerte es como dormir, pero despertarse también creen que la muerte solo les pasa a otros, no a ellos o a su familia. Pueden pensar en que si se portan bien, las personas volverán. Un ejemplo, un niño de 4 años pierde a su abuelo, días después pregunta, ¿el abuelo ya terminó de dormir? ¿Puede venir a mi fiesta de cumpleaños? No entiende por qué no va a volver. Creencias mágicas, a esta edad creen que sus pensamientos causan cosas. Si se enfadaron con el abuelo un día y al otro el abuelo murió, pensarán, yo lo maté con mi enfado. Por eso es vital decirles que no tuvieron la culpa. De 5 a 7 años se empiezan a entender que la muerte es irreversible, pero aún tienen dudas. Por ejemplo, pueden saber que un ratón muerto no volverá a vivir, pero aún piensa que quizás necesitaba comer o tenga frío. De 7 a 10 años, aquí ya dominan la parte biológica, entienden que al morir el cuerpo deja de funcionar completamente, saben que no se respira, no se come, no siente dolor. De 10 años en adelante, la comprensión es casi adulta, saben que es universal, irreversible y definitiva. La influencia de la religión y la cultura. No todos los niños piensan igual, aunque tengan la misma edad. Si un niño crece en una familia religiosa, cree en el cielo, en el alma o la vida después de la muerte. Pueden decir que el abuelo muerto nos ve desde el cielo o está contento. Esto no es que entienda la muerte, es que ha aprendido una creencia, cultura y religiosa. Un ejemplo, en Madagascar, niños pequeños decían que una ave muerta podía incorporarse o ver al crecer. Decían que no podía hacer cosas físicas, pero cuando llegaba la adolescencia, volvía a decir que los procesos mentales seguían después de la muerte. ¿Por qué? Porque es la creencia cultural, el alma sigue existiendo. Los adolescentes y la muerte. Los adolescentes ya tienen una comprensión madura de la muerte, pero no suelen pensar en ella. Si se sienten inmunes, invencibles, la muerte es algo que la pasa a los viejos, a los enfermos, a otros. Solo piensan en ella si la viven muy de cerca, si muere un amigo, un familiar muy cercano, o si ellos mismos se enferman de gravedad. Cuando un adolescente vive una muerte cercana, suelen refugiarse en sus amigos, no tanto su familia. Pueden mostrar su dolor de forma rara, con ira, encerrándose, bajando calificación o incluso con conductas de riesgo como consumir drogas. A menudo se les pide que sean fuertes y que ayuden en casa, cuidar hermanos, apoyar al padre o la madre, lo que le viene grande y puede generar problemas escolares y depresión. La muerte en la adultez y en la vejez. La muerte no significa lo mismo para todos, porque depende del momento, del suceso. No es lo mismo morir a los 85 años con un dolor insoportable que a los 56 años en la cima del éxito profesional, ni a los 15 por una sobredosis. El momento de la vida llega la muerte cambiando completamente cómo la vivimos. Un adulto joven de 20 a 40 años, en esa etapa las personas están construyendo su vida, terminan estudiando, buscando pareja, consolidan una carrera, quizá tienen hijos, todo es futuro. Por eso es cuando llega una enfermedad terminal o un accidente grave, el golpe es durísimo. ¿Qué sienten? Frustración, ira, rabia, sienten que la vida les roba lo que debería estar viviendo. ¿Qué piensan? Porque ahora, si todavía tengo todo por hacer, no es justo. Yo debía estar viendo crecer a mis hijos, no pensar en funeral. Un ejemplo, un joven de 20 años recién casado y con un bebé en camino, recibe un diagnóstico en cáncer terminal. Su lucha no es solo contra la enfermedad, sino contra la idea de que no verá crecer a su hijo, de que dejará sola a su pareja, su mundo se derrumba porque todo su proyecto de vida se para en seco. Adulto de mediana edad, de 40 a 60 años. En esa etapa, el cuerpo empieza a dar señales de que no somos eternos, de la espalda, cuesta más bajar de peso, salen canas. Además, es la edad en que muchas personas ven morir a sus padres, que sienten una creencia, conciencia de que el tiempo se acaba, empiezan a pensar en los años que les queda y en cómo aprovecharlos. ¿Qué hacen? Muchos empiezan a hacer planes prácticos, redactar el testamento, pensar en el funeral, ahorrar para el futuro. No solo es papeleo, es aceptar que un día dejarán este mundo.
La muerte de los padres, cuando mueren ambos padres, las personas sienten que ahora es la generación mayor o la siguiente de la fila para morir. Ya no hay adultos mayores que entre ellos y la muerte. Un ejemplo, un hombre de 55 años, tras el entierro de su padre, se sienta con sus hijos y les dice, si a mí me pasa algo, estos son los papeles importantes. Quiero que sepas dónde están. Están preparándose emocionalmente y prácticamente. Adulto de mayores de 65 años, llega la vejez, la muerte ya no es algo lejano, es algo cercano, pero las actitudes son muy variadas. Sentimientos encontrados, algunos se rinden, ya no puedo más, ¿para qué seguir? Otros se esfuerzan más, cuidan su alimentación, hacen ejercicio, luchan por vivir aunque estén enfermos. Religión y espiritualidad. Muchos recurren más a la religión, rezar, ir a misa, leer textos sagrados, les ayuda a calmar la ansiedad que produce saber que al final está cerca. Preocupación por los demás. Curiosamente, no siempre temen a su propia muerte. Lo que más les angustia es pensar en cómo se quedarán sus seres queridos, quiénes cuidarán de mi esposo, mis hijos me recordarán, sufriré mucho al final. La angustia, dice que la angustia aumenta cuando hay diferencia entre el tiempo que quieren vivir y el tiempo que creen realmente vivirán. Si una persona quiere llegar a los 90 años, pero cree que morirá a los 70, sufre más. Un ejemplo, una mujer de 80 años, viuda con artritis, no habla de su muerte con miedo, sino con preocupación por sus nietos. Me da pena no verlos graduados y me pregunto si mi hija podrá con todo esto cuando yo falte. ¿Cómo expresan los niños su tristeza? Los niños no siempre lloran cuando están tristes por una muerte. Su dolor se manifiesta en forma que a veces los adultos no entendemos. Esta tabla viene más o menos de 3 años, tristeza, temor, pérdida de apetito, retraso de crecimiento, alteraciones del sueño, aislamiento social, demoras en el desarrollo, irritabilidad, llanto excesivo, aumento de la dependencia, pérdida del habla. 3 a 5 años, aumenta la actividad, estreñimiento, ensuciarse, neurosis nocturna, ira y berrinche, conductas controladas, pesadillas, excesivo de llanto. Niños de edad escolar de 6 a 12, aproximadamente deterioro del desempeño escolar por falta de concentración, interés o motivación, episodios de llanto, mentir, robar, neurosismo, dolor de estómago, dolor de cabeza, letargo, fatiga. Adolescentes, depresión, quejas somáticas, conductas delictivas, promiscuidad, intento de suicidio, deserción escolar. Por ejemplo, niño pequeño, niño de 4 años que ya no se mea en la cama, vuelve a mojar la cama cada noche tras la muerte de su abuela. No es un capricho ni vago, es una manifestación de su duelo, una regresión. Por ejemplo, el niño escolar, un niño de 8 años empieza a quejarse de dolor de tripa cada mañana antes de ir al cole. Lo han hecho pruebas y no tiene nada. Puede ser que su cuerpo esté expresando la tristeza que no sabe decir con palabras. Un ejemplo adolescente, una chica de 16 años tras la muerte de su primo empieza a salir hasta tarde, llevar mal la compañía y bajar las notas. Está mostrando su dolor con conductas de riesgo. ¿Qué dificulta el duelo en los niños? El duelo es más difícil si la relación con el fallecido es problemática, si se fueron enfadados, el padre que vive depende demasiado del niño, le pide apoyo adulto, la muerte fue inesperada, violenta, o un suicidio, el niño ya tiene problemas emocionales antes o la familia o la comunidad no apoyan. ¿Cómo ayudar a un niño en duelo? Los adultos pueden hacer mucho para ayudar. Hablar claro, nada de eufemismo como se fue de viaje, pasó mejor vida o se durmió. Si decimos que se durmió, el niño puede tener miedo a irse a dormir. Hay que usar las palabras muerte y explicar que el cuerpo dejó de funcionar. Quitar la culpa. Los niños pequeños piensan mágicamente, hay que decirles claramente, tú no hiciste nada malo, no fue tu culpa, no pasó porque te enfadas con él. Dar seguridad, decirles que van a seguir siendo cuidadosos y queridos, que no le van a pasar nada. Mantener rutina, intentar que su día a día cambie lo menos posible, la rutina da seguridad. Responder preguntas, contestar con honestidad y sencillez. Si no sabes algo, di no lo sé. Hablar del fallecido, animarle a recordar, hablar de la persona que murió, no hay que ocultar el tema como si fuera tabú.
El duelo en adolescentes, un reto extra. A los adolescentes, además de su propio dolor, a menudo se les pide que asuman responsabilidades de adulto, cuidar de hermanos pequeños, apoyar al progenitor que llora, ocuparse de cosas en casa. Esto puede ser demasiado para ellos. Por eso en los adolescentes en duelo aumentan los problemas escolares, la depresión, los trastornos de conducta y el consumo de drogas. Se supera el duelo, por suerte con el tiempo la intensidad del dolor suele disminuir, pero hay un grupo de jóvenes que sufren un duelo persistente que no mejora. Teoría, teoría del manejo del terror. Esta teoría explica cómo los humanos lidiamos con el miedo a morir. Propone tres ideas principales: cosmovisión cultural. Cuando pensamos en la muerte nos aferramos más a nuestras creencias, religiones, patria, ideología. Por ejemplo, si alguien está muy enfermo, puede volverse más creyente. Esto le da consuelo porque siente que forma parte de algo más grande que él mismo, algo que trascenderá su muerte. Por ejemplo, un diagnóstico grave, una persona que no iba a misa empieza a rezar cada noche, le reconforta pensar que hay un Dios que le espera que le espera o un cielo al que irá. Autoestima, sentimos más valioso, nos protege de la ansiedad de la muerte. Si creemos que somos importantes para otros, que hemos hecho cosas buenas, que dejamos huella, la muerte da menos miedo. Un ejemplo, un abuelo que ha creado a sus hijos y ha enseñado un oficio a sus nietos puede enfrentar la muerte con más paz que alguien que siente que su vida no sirve para nada. Apego, cuando tenemos miedo y la muerte da miedo, buscamos el consuelo de nuestros seres queridos, queremos estar más cerca de ellos, sentir su cariño, la muerte nos hace más intimidad. Un ejemplo, una persona que sabe que le queda poco tiempo de vida, suele llamar a sus hijos, pedirles que la visiten, querer abrazarlos, buscar el consuelo del apego. Yo les voy a hablar de las muertes significativas en la adultez. Las pérdidas significativas, especialmente la muerte de los seres queridos, representa uno de los momentos más estresantes de la vida adulta. El duelo es la respuesta natural ante la pérdida de estos seres y pueden manifestarse a través de una tristeza profunda, ansiedad, enojo, culpa. En algunos casos las personas tienen problemas de sueño o problemas en el apetito y no existe una manera única de superar este duelo ni existe un tiempo prolongado de cada persona lo vive dependiendo su personalidad, su historia de vida y la relación que tuvo con el fallecido. Muchas personas logran adaptarse a través del tiempo y hacer que su dolor sea menos intenso para reorganizar sus vidas y encontrar un nuevo equilibrio emocional. Ahora les hablaré un poquito sobre la pérdida del cónyuge y pues sobrevivir a la pérdida del cónyuge es considerada una de las experiencias más dolorosas de la vida adulta, ya que especialmente cuando el matrimonio ha sido largo y significativo, esta pérdida implica más esa ausencia de la pareja y también unos cambios profundos hacia la identidad de la persona, ya que deja de impartir un rol de esposo o esposa y tiene que adaptarse a sus nuevas condiciones de viudez. Además de ser un impacto emocional, también en esta etapa la persona puede vivir dificultades económicas. Un ejemplo de este, si el esposo fallece y la mujer suele ser ama de casa, está esta preocupación económica desde el primer instante que te dan la noticia porque tienes que hacer el papeleo, tiene que haber lo de la funeraria y pues si tienen todavía hijos que no son adultos o que siguen a su cargo, pues viene esta preocupación constante de qué le voy a dar a mi hijo, qué le voy a ofrecer ahora si no suelo ser yo la que trae esta aportación económica a la casa. Además de eso, hay cambios en la rutina diaria y está esta sensación de soledad y más cuando las personas tenían una rutina o solían hacer cosas juntos, digamos que esta pareja todas las tardes iban al parque, pues ahora si la esposa quiere ir al parque, pues va a sentir esa soledad o esa falta de su pareja.
También existen casos donde el riesgo de depresión y de problemas de salud física aumentan más durante los primeros meses de la pérdida, pero sin embargo, mientras las personas tengan una red de apoyo sólida, encuentran una manera de tener recursos económicos adecuados y que cubran lo necesario, y en algunos casos, una relación matrimonial positiva previa puede facilitar una mejor adaptación del duelo. Otra pérdida significativa es la pérdida de un padre en la adultez. La pérdida de un padre en la adultez es un evento esperado dentro del ciclo de la vida. Esto no significa que sea menos doloroso, ya que la muerte de un padre puede generar una sensación de desprotección y en algunos casos sentir sentir la persona que quedó huérfano, incluso a pesar de ser un adulto. También puede provocar reflexiones de la propia mortalidad de la propia persona y del paso del tiempo. En algunos casos esta pérdida fortalece algunos vínculos familiares, y en otros casos desenvuelve conflictos o no superados o no resueltos. Y a nivel de desarrollo, la muerte de los padres suele marcar una transición simbólica hacia una mayor responsabilidad y autonomía, ya que el adulto asume plenamente el rol de esta mayor acercamiento a su familia. En algunos casos, cuando el padre fallece y hay un hijo adulto, el hijo adulto tiene que cumplir o se le dice que tiene que cumplir el rol de mayor jerarquía en la familia, y en algunos casos esto suele tener una pérdida de identidad o conflictos personales, ya que pues está desempeñando un rol que no solía desempeñar. Muchas veces también esto fortalece la relación entre hermanos o genera conflictos debido como a todo lo que implica pues la muerte del padre. No solo es una pérdida, sino también muchas veces hay conflictos sobre lo que el padre deja en el mundo mortal, por así decirlo, como alguna casa, algún dinero, y aquí es donde se deja de lado ese dolor y muchas veces se va por lo que yo voy a tener ahora. Ahora, otra pérdida significativa es perder a un hijo. Y algo también importante mencionar es que la pérdida de un padre en la adultez es entendida como una experiencia dolorosa, pero de cierta forma es transformadora, forma parte de las transiciones propias del desarrollo adulto y requiere un proceso de adaptación que involucra tantos aspectos emocionales como cambios en la dinámica familiar y la percepción de uno mismo y la vida. Ahora hablemos de la pérdida de un hijo. La muerte de un hijo es considerada una de las experiencias más devastadoras para los papás, pues ya algo más mayores, que pueden enfrentar los padres, y ya que rompe el orden natural como del ciclo de la vida, se espera que pues los padres esperan como ellos ser enterrados por sus hijos y no enterrar a sus hijos. Y este puede ser acompañado de un dolor profundo y de sentimientos intensos de culpa, de impotencia o de cierta injusticia. Esta pérdida puede afectar seriamente la identidad del matrimonio, ya que el rol de padre o madre pues deja de cumplirse. Y además de esto puede generar tensiones
en la relación de la pareja, ya que un miembro puede vivir el duelo de una manera más, ¿cómo decirlo? Como más dolorosa o diferente a la otra, y aunque el dolor no desaparece por completo, algunas parejas o familias logran integrar esa pérdida a su historia personal, o encontrar una forma de honrar la memoria de su hijo y reconstruir sus vidas. En algunos casos, el sentimiento de esa culpa es porque a lo mejor la madre tuvo conflictos con sus hijos. Hay muchas madres que tienen pleitos con los hijos y por un largo tiempo no se hablan o están distantes, o el hijo vive en otra parte, la mamá aún más lejos, y la madre se pierde de esos momentos, de ciertas experiencias con sus hijos, y es aquí donde entra este sentimiento de culpa, de no pasé más tiempo con mi hijo, pude haber estado en este lugar, si no me hubiera enojado, pude haber podido estar con él, y muchas cosas más. Y si el hijo que fallece es menor por algún accidente, o si lo asaltaron, o ese tipo de condiciones que puede pasar, los padres generalmente sienten culpa por no protegerlo más. Hace poquito me tocó escuchar la experiencia de una persona que le compró una moto a su hijo, y pues el joven tenía 19 años y falleció, y constantemente era esta culpa de por qué le dije que se comprara la moto, se pudo haber comprado un carro, si hubiera comprado un carro no hubiera pasado esto. Y muchas veces cuando es hijo único, suele ser más devastador. También algo que genera mucho conflicto es que a veces las madres son las que tienen estos sentimientos más intensos al perder un hijo, y el padre no lo representa por esta cultura que tienen los hombres de no llorar, de yo tengo que ser fuerte o fuerte para mi esposa, y entonces es como guardan todo ese dolor, y en ciertos casos la mujer o la madre explota porque piensa que pues su esposo no le duele que su hijo ya no esté con ellos, pero realmente sí duele, solo que por por temas de cultura, por temas de educación que ya tenía la persona, se guarda ese dolor. Creo que una de las muertes significativas que no viene aquí, pero siento que actualmente está como muy presente, es la pérdida de un hermano. Hace poquito me tocó vivir y ver la experiencia de perder a un ser querido, y la muerte de perder a un hermano mayor también genera como cierto conflicto, como cuando pierdes un padre, y es esta desprotección, o de que ya no vas a tener como a ese consejero, o que ya no va a estar esa persona que te ayude, o que te da un abrazo cuando te peleabas con papá y mamá, perdón. Entonces creo que a pesar de que no todas las personas viven el duelo de la misma manera, todos compartimos algo, y es no solo la ausencia de la persona, sino todo lo que pudo ser si la persona siguiera aquí. Una de las pérdidas significativas también está el aborto espontáneo. El aborto espontáneo es una pérdida natural de un embarazo antes de que el bebé pueda sobrevivir afuera del útero, aunque muchas veces ocurre por causas médicas que no se pueden controlar. El impacto emocional es muy fuerte en este caso, porque para muchas personas pues no solo se pierde un embarazo, sino también se pierden las ilusiones, los planes, las esperanzas que ya se habían construido durante todo este tiempo alrededor de ese bebé. Este tipo de pérdidas suelen ser silenciosas porque socialmente no siempre se habla de ella. Sin embargo, el duelo es real y puede incluirse tristezas, culpa, enojo, vacío. Pues cada persona vive este proceso de manera diferente y no hay una forma correcta de sentir o una forma correcta de la que se pueda llevar. El aborto espontáneo es una pérdida natural.
Este embarazo significa que el feto no puede sobrevivir afuera del útero y generalmente sucede entre las 20 semanas de gestación y es una situación relativamente frecuente, aunque muchas veces se viva en silencio. En la mayoría de los casos ocurre por alteraciones cromosómicas en el embrión que impide su desarrollo adecuado, por lo que no suele deberse a algo que la mujer haya hecho o dejado de hacer. También pueden influir factores como problemas hormonales, alteraciones estructurales del útero, infecciones, enfermedades crónicas como la diabetes o trastornos tiroideos mal controlados. Y también pueden ser por problemas de coagulación. Médicamente puede manifestarse con sangrado vaginal, el dolor abdominal, tipo de cólico y una expulsión de tejido. Y su manejo depende de la situación clínica. Puede adaptarse por esperar a que el proceso ocurra de forma natural y se usan medicamentos para facilitar la expulsión o realizar un procedimiento médico si hay complicaciones. En este plano emocional implica un proceso que duele, que a menudo se minimiza socialmente. Aunque puede ser profundamente significativo para quien lo pueda vivir, en el aspecto legal, el aborto espontáneo no constituye delito, pero en el contexto donde la interrupción voluntaria del embarazo está penalizada, puede surgir tensiones cuando existe sospecha o inducción, lo que genera debates sobre confidencialidad médica, trato digno y acceso a la atención en salud sin criminalización. Como dije, pues es algo silencioso porque también, como dije, esto puede ser algo de vergüenza para muchas personas porque creen que, como dije, creen que la mamá ha dejado de hacer o hizo algo como el hacer ejercicio, de que hizo mucha fuerza y pues pueden también ser juzgadas y eso sentir mucha vergüenza. Por eso muchas personas viven este duelo silenciosamente. Ahora, en cuestiones médicas, legales y éticas, el derecho a morir. Está el suicidio. El suicidio desde el punto de vista médico suele relacionarse con trastornos mentales y se considera un problema de salud pública, por lo que pues, su enfoque principal es la prevención y el tratamiento. Jurídicamente, en muchos países no es un delito, aunque la ayuda o inducción al suicidio suele estar penalizada. Éticamente, el debate se centra en la tensión entre la autonomía personal y el valor de la vida, cuestionándose si la decisión puede considerarse plenamente libre o existe un sufrimiento psicológico. En acelerar la muerte es un contexto médico, como la eutanasia o el suicidio asistido. Se plantea generalmente en situaciones de enfermedad grave y sufrimiento intolerable. En algunos países como Países Bajos, Bélgica y España está regulado bajo condiciones estrictas, mientras que en otros sigue siendo ilegal. Desde el punto de vista ético, el debate enfrenta principios como la autonomía, la dignidad humana y la obligación médica de no causar ningún daño. El derecho a morir se relaciona con los debates sobre la eutanasia del suicidio médicamente asistido, como dije anteriormente, es decir, en situaciones en las que personas con enfermedad grave, sufrimiento intolerable o condiciones irreversibles solicitan ayuda para poner fin a su vida. A diferencia del aborto espontáneo, aquí se trata de una decisión consciente y voluntaria en determinados contextos. Desde el punto de vista ético, se enfrenta a principios como la autonomía, el derecho de la persona que decide a sobrellevar su propio cuerpo y su propia vida. La protección de la vida como el valor fundamental. También intervienen las beneficias, también intervienen la beneficencia y no la beneficencia. Perdón, otra vez. También interviene la beneficencia y no la maleficencia, que obliga al profesional de la salud a actuar buscando el bienestar y evitando el daño. En algunos países, la eutanasia o el suicidio asistido están regulados bajo condiciones estrictas con evaluaciones médicas y legales rigurosas, mientras que en otros está prohibido y puede ser sancionados penalmente. El debate médico legal gira en torno a la dignidad humana, los límites de la intervención del Estado, la prevención del suicidio en personas vulnerables y la diferencia
que permite entre la muerte natural, por ejemplo, rechazando tratamientos desproporcionados y provocar activamente la muerte, son discusiones complejas que reflejan distintas visiones culturales, religiosas, jurídicas y médicas sobre el valor de la vida y la libertad individual. Encontrar significado y propósito en la vida y en la muerte. Tarde o temprano todos nos preguntamos qué sentido tiene mi vida, para qué he vivido, qué sentido tiene morir en la vejez. Estas preguntas se vuelven más importantes. Dice que las creencias religiosas ayudan a las personas al borde de la muerte a encontrar ese sentido. Una autora llamada Kubler-Ross dijo algo muy interesante: negar la muerte hace que la vida sea vacía. Si vives como si fueras a vivir eternamente, siempre pospones lo importante, pero cuando aceptas que un día morirás, aprovechas el tiempo para crecer, para ser quien realmente eres y para conectar con los demás. La revisión de la vida. Este es un concepto clave de la vejez. La revisión de la vida consiste en mirar hacia atrás, repasar tu historia, tus recuerdos, para encontrar un significado a todo lo vivido. Es como hacer un balance final. ¿Para qué sirve? Para fortalecer lo que Erickson llamaba la integridad del yo, es decir, sentir que tu vida tiene coherencia, que has sido tú mismo, que a pesar de los errores tiene sentido. ¿Qué hacen las personas? Piensan en sus logros, en sus fracasos, en las personas que amaron, en las que perdieron. A veces intentan terminar tareas pendientes, reconciliarse con sus familias, hacer un viaje donde crecieron, escribir sus memorias o grabar un video para sus nietos y mirar viejos álbumes de fotos y recordar. Un ejemplo, una mujer de 75 años que tuvo una pelea con su hermana hace 30 años y no se hablan. Al saber que esta enfermedad la llama y le dice: perdóname, no quiero irme de este mundo sin hacer las paces contigo. Esta llamada le da paz y un cierre emocional antes de morir. Desarrollo, un proceso de toda la vida. Ninguna persona puede hacer todo en la vida. No podemos explorar todos los intereses, cumplir todos los sueños, vivir todas las experiencias. La vida es justo eso, la tensión entre todo lo que podríamos llegar a hacer y el tiempo limitado que tenemos para hacerlo. La clave está en elegir bien lo que queremos hacer y luchar por ellos hasta el último momento.